Hola queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro tema 6 de la catequesis misión en el mundo, en donde, bueno, el tema se llama luz del mundo y fermento en la masa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe y nos ilumine, diciéndole: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. En este momento que hemos dedicado para esta catequesis, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. En este momento que cada uno de ustedes está invirtiendo para poder aprender más, pero sobre todo para poder discernir aquello que estamos haciendo en nuestra comunidad, en nuestro grupo, en nuestro ministerio. Te lo pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos guíes y nos conduzcas. Amén. Bien, pues es el tema número 6, que es luz del mundo y fermento de en la masa. Y pues es una frase que hemos escuchado mucho, ¿no? Que somos luz y sal, que somos esa luz del mundo que ilumina las naciones, que somos fermento en la tierra. Y entonces, precisamente esta catequesis que se llama misión en el mundo, nos lleva a esas palabras de Jesús, ¿no? Es bien importante, ya en el tema, en la catequesis anterior vimos la misión en la iglesia y estas estructuras, estas maneras de la iglesia y estos métodos tan necesarios para llevar la buena nueva como mandato de Cristo. Pero también es momento de que también lo podamos vivir en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros momentos en los que nosotros nos desenvolvemos día con día. A veces nos quedamos siendo cristianos del templo, siendo solamente accionando nuestra fe en los lugares propiamente que podemos estar, en la comunidad, en el ministerio, pero tiene que ir más allá. Por algo el Señor nos ha llamado, nos ha elegido, y comienza diciendo que el Evangelio nos dice: el cristiano tiene que ser luz para el mundo, sal de la tierra y fermento de la masa. Son 3 palabras con matices diferentes, pero muy significativos. O sea, luz del mundo, sal en la tierra y fermento en la masa. Y nos irá describiendo la propia catequesis como estas 3 frases, estas 3 características que dice que son diferentes, pero con matices muy significativos. ¿A qué se refiere el Evangelio con esto? Luz y sal y fermento es lo mismo que agentes de transformación, presencia fecundante y transformadora. Esta es la palabra clave del proceso de la evangelización. O sea, la evangelización tiene como objetivo y dentro de su etapa, sobre todo de la catequesis, la transformación del cristiano. Tenemos que dejarnos transformar a través de esta catequesis. Entonces, siendo qué, pues siendo luz, siendo sal, siendo fermento, y estas connotaciones nos dirán algo bien particular entre cada una de ellas. Dice que somos luz, es para iluminar lo que está oscuro. Llama de lámparas de aceite que dan luz y calor. O sea, cuando nosotros, ahorita que leamos luz, ¿qué es lo primero que vino a tu mente? Un foco, una vela, no sé, el propio sol. Pero todas estas luces que pudimos nosotros traer a nuestra mente, seguramente es esa luz que no solamente ilumina, sino también es una luz que da calor, una luz que nos permite sentir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la luz, no solamente utilizamos nuestra mente para hacer una imagen de algo que ilumina, sino también utilizamos nuestros sentidos, no solo la vista, sino el propio tacto, ¿no? O sea, si tú imaginaste un foco, si tú imaginaste una fogata, el fuego mismo, una luz, una lámpara de aceite, es algo que también se puede sentir. Por eso habla de luz y de calor. Pero dice, el mundo está en oscuridad, en tiniebla, y muere de frío. En la oscuridad no se puede ver, no se reconoce el camino ni la puerta de salida. Ser luz para los demás, no luz artificial, sino una luz del sol que ilumina y calienta. ¿Sí? Entonces, una luz que
va a ir en medio de la oscuridad, en la oscuridad de la vida, del mundo. Creo que tenemos muy palpable, muy presente un momento de pandemia en el que pues hubo tanta oscuridad, hubo pues no sé, tantas momentos de incertidumbre, y cabe recalcar que la oscuridad no nos impide caminar, no tiene nada que ver, sino nos impide tener certeza de llegar a esa salida, a esa puerta. Entonces no reconocemos si vamos por el camino correcto, no reconocemos si hay obstáculos, no nos damos cuenta del camino que vamos llevando. Sin embargo, bueno, la luz que ilumina, una luz, no luz artificial, dice, sino una luz que nos va guiando, que nos va conduciendo. Y esta luz del sol que ilumina y sobre todo que calienta, como les decía, ¿no? Una luz que no solo se ve, sino que también se siente. Entonces tenemos que ser capaces de nosotros dar esa significación. Si hay que iluminar y calentar es porque aquello está oscuro, en tinieblas o a punto de morir. Se necesita, por tanto, iluminar y calentar para dar vida, ¿sí? Cuando hablamos de la luz, del fuego, vemos tantas funciones que tienen para la vida misma, ¿no? En el proceso propio del crecimiento, de la reproducción quizá de las plantas, de la producción del oxígeno, se requiere de la luz, ¿no? Entonces, en el mismo ser humano se requiere también la luz del día, el momento de la noche, el sol como parte de la vitalidad quizá de la vida natural, de los ecosistemas, del planeta en sí. Entonces, esa luz es tan importante, tanto como que ilumina como que calienta. Y dice, ¿y para qué se necesita? Sobre todo cuando está en medio de la oscuridad, ¿no? Es cuando más lo necesitamos. Jesús nos dice que no se enciende la luz para ponerla debajo del cajón, sino que se debe poner en un lugar elevado para que ilumine. La luz debe ponerse suficientemente cerca de aquello que se quiere iluminar. Entender esto es sumamente importante para la restauración y la transformación de las estructuras dañadas del mundo. El cristiano debe ser para los demás luz positiva que ilumina, calienta y da vida. Y sobre todo que no ciega, ¿no? Que tiene su función bien equilibrada, calentar en el momento de la frialdad, y calentar pero no quemar, iluminar pero no cegar, dar vida, no pasar hasta ese extremo. Y sobre todo tiene que estar cerca de lo que quiere iluminar. Es por eso que el cristiano tiene que tener vida en el mundo. O sea, no es del mundo, pero tiene que tener una acción en el mundo que pueda ayudar a desarrollar día con día en sus actividades este modo de vida del cristiano. Y entonces somos nosotros quienes vamos a transformar. Y una vez convertidos en luz, no escondernos debajo de un cajón, debajo de la mesa, no esconder nuestros carismas, sino aprovecharlos para iluminar. Viene después la sal. La sal en la Biblia se emplea de diversas maneras para dar sabor a los alimentos, como abono o fermento para conservar los alimentos, como la carne seca, y finalmente como signo de alianzas. La sal era lo más valioso, sobre todo para los pueblos que estaban lejos del mar, que incluso pagaban oro por ella, ¿sí? Entonces, en algún momento de la vida, la sal era también una moneda de pago, ¿no? Era una forma de pago en el que por eso se le llama salario, ¿no? Porque una medida de sal que era tan necesaria para la vida, pues era lo que pagaba un momento de trabajo. Sin embargo, bueno, vemos estas funciones de la sal como pues para dar sabor, para abonar, para hacer fermento, para conservar incluso los alimentos, ¿no? El uso de la sal a lo largo de la vida misma, de la historia de la humanidad, ha sido de mucha importancia para el crecimiento propio, para la conservación, como dice aquí, y no solamente en una manera muy específica, ¿no? Entonces dice, pues era tan valiosa que algunos pues, de los pueblos más lejanos le pagaban por ella. Entonces,
cuando nos hace referencia a la sal, es que también nosotros tenemos que ser ese sabor, ese fermento, esa conserva, ¿no? Tenemos que alcanzar a entender este significado tan importante de la sal para que nosotros seamos eso que le hace falta al mundo, para poder conservar a los demás, para que podamos dar sabor, ¿no? En esta, en medio de tanta incertidumbre, de tantos insabores de la vida, de tantas tristezas, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que también el exceso de la sal pues a veces puede hacer daño a la vida misma. Sin embargo, pues aprender a hacer esa mediación. Después viene la levadura, dice que es para fermentar la masa. Originalmente la levadura tenía un sentido positivo de levantar y darle sabor al pan. Posteriormente se forma peyorativa, es decir, cuídense de la levadura de los fariseos. Más allá de las imágenes, mundo, tierra y masa, son la humanidad donde el cristiano debe tener una acción positiva, transformadora con luz y sal y levadura. Entonces, cuando hablamos de la levadura, pues es este polvo, ¿no? Este ingrediente que ayuda a crecer la masa, a fermentarla, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando uno le pone levadura a la masa, pues tendrá que esperar a que haga este proceso de fermentación. No es la levadura la que es importante, ¿no? O sea, eso hace producir, eso hace que se fermente y que crezca. Sin embargo, no es la levadura lo que se engrandece, es la masa. Cuando nosotros hablamos de ser levadura, somos nosotros los que vamos a hacer que se fermenten otros. Pero es el otro el que crece, es el otro el que va a tener esta reacción, no nosotros. Y a veces eso se nos olvida cuando vamos en un proceso, una misión, una evangelización, pues a veces nos engrandecemos nosotros. No somos levadura para engrandecer a otros, sino a veces nos engrandecemos como si nosotros mismos fuéramos la masa. Entonces, pues es importante que entendamos que somos levadura para que otros alcancen este proceso de levantarse, de dar sabor al pan, que ya lo tienen, solamente es como hacerlo reaccionar. Entonces, bueno, pues nos habla de estas, más allá dice de las imágenes, es el que nosotros entendamos como la luz, como la sal y como la levadura son agentes transformadores. O sea, su contexto existe, la masa existe, pero necesita la levadura para fermentar. La comida existe, la tierra existe, pero necesita la sal para elevar su sabor. La oscuridad, pues, y todo lo que está alrededor existe, pero está la luz para poder ver, para poder guiar, como les decía al principio. No podemos, el que no haya una luz no impide el caminar, más bien imposibilita o debilita el hecho de la certeza del camino que vamos llevando. Entonces, bueno, la luz, la sal y la levadura son solamente agentes de transformación, son algo pequeño que hace que algo más crezca y que cumpla con esa misión a la que ha sido llamado. El Señor dice claramente que el cristiano debe ser luz, sal y fermento. Si no lo soy, sencillamente no califico como cristiano. La llama no puede no calentar y no iluminar. No necesita proponérselo. Por naturaleza siempre lo hace. Hay que encontrar nuestra misión porque por naturaleza eso es lo que vamos a hacer bien, ¿no? O sea, la llama no necesita proponerse ser llama para iluminar. Lo hace porque es su naturaleza. Entonces nosotros tenemos algo que por naturaleza podemos hacer. Somos cristianos, somos llamados, somos elegidos, somos capacitados, tenemos una misión y una vocación y eso lo que tenemos que hacer, lo que sabemos hacer. Una llama verdadera siempre ilumina y calienta, es fuego y enciende y revitaliza. Así es la tarea que tiene el cristiano en el mundo para la transformación social. El que se dice cristiano y no ilumina ni calienta, no califica como cristiano. Híjole, no, hombre. Pudimos escuchar en la lectura de la carta de San Juan, cómo dice que no podemos decir que amamos a Dios y odiamos a nuestro prójimo.
Entonces quien hace esto, pues es un mentiroso. Asimismo, o sea, a Dios no le gustan las medias tintas, la tibieza, o somos o no somos, y entonces hoy nos dice muy claramente, si no iluminamos, si no calentamos, si no cumplimos con lo que por naturaleza tenemos que hacer por ser cristianos, entonces realmente no somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano debe ser luz, debe ser testigo, no luz, no testigo, no cristiano, ¿sí? ¿Qué es un testigo? El testigo habla de lo que ha visto y de lo que ha vivido. O sea, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta de Pedro también encontramos, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Simple y sencillamente eso es ser testigos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no hemos tenido una experiencia fuerte, no hemos sido capaces de ser transformados por Cristo. Por eso hablamos de lo que les pasa a los otros, hablamos de lo que le pasa a los apóstoles, a los santos, pero no hemos tenido la capacidad de tener un proceso formal, un proceso que me transforme personalmente a mí, para que yo solo hable de lo que realmente estoy seguro, de lo que soy testigo. Y además el testigo es el que es coherente, el que lo que dice es lo que hace, es lo que vive. Entonces, tenemos un compromiso verdaderamente fuerte. El testimonio de vida arrasa, ¿sí? No era tanto las palabras que dijo Pedro en ese primer discurso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni cómo Pablo con esa elocuencia hablaba. Era que eran testigos, que lo que vivieron los transformó, que eran capaces de convencer al otro de seguir a Cristo. El testimonio es importantísimo en la vida del cristiano. Los primeros mártires tenían el testimonio muy claro. Es más allá del acto, del morir. Es el por qué murieron. Es la coherencia con la que vivieron que las llevó y los llevó a esa muerte. Por su testimonio de vida, su testificación de palabra y compromiso apostólico, el cristiano debe ser luz, sal y fermento para la construcción de una nueva sociedad. Testimonio de vida, de palabra y compromiso apostólico. O sea, no solamente en el templo, no solamente en las barreras parroquiales, en el territorio parroquial, sino ser realmente coherente con él, como vivo, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que creo. Y entonces también en el cómo sirvo, porque eso también es de muchísima importancia. Bueno, pues este tema da para más. Es muy interesante, es muy importante porque son palabras del propio Evangelio que Jesús mismo nos dice cuando envía a sus discípulos y que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha enviado y nos envía a hacer esto: luz del mundo, sal de la tierra, levadura de la masa. Ojalá podamos escuchar muy bien estas palabras, interiorizarlas, vivirlas y poderlas compartir. Pero sobre todo, no olviden la alegría que tiene que causar ese encuentro, que tengo que estar tan convencida de seguir al Señor que pueda convencer a otros. Pues vamos a terminar nuestro tema. Ojalá lo puedan reflexionar y lo puedan pues llevar también a sus pequeñas comunidades. Pidamos la intercesión de María Santísima, estrella de la nueva evangelización y sobre todo modelo del evangelizador, para que nuestro testimonio de vida sea siempre aquel que arrase como el de ella, aquel que convenza siempre a seguir al Señor. Dulce Madre, no te alejes, tú de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.